Bueno, y como lo señalábamos al iniciar esta edición central de Quinta Edición Noticias, ya tenemos al diputado por PS por el distrito número 6, Nelson Venegas, para conversar sobre este interesante tema. Porque él, en el mes de agosto, presentó un proyecto de acuerdo hacia el gobierno que le pedía que las pérdidas de fondos previsionales fueran asumidas por parte de las AFP. Mire que está en este momento en el tapete aquella situación, ya que en las últimas horas se conoció que todos los multifondos habían tenido grandes pérdidas en el último tiempo. Incluso aquel que se señalaba que era el más seguro, el Fondo E. ¿Cómo está Nelson Venegas? Un gusto saludarle. Cuéntenos un poco de este proyecto de acuerdo que presentó usted y que al final recibió respuesta del gobierno. Hola Bernardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, sí, efectivamente me gustaría contextualizar un poco el tema. Yo soy un gran opositor a lo que son las administradoras de fondos de pensiones. Yo lo he asumido como una cuestión personal. Primero porque las administradoras de fondos de pensiones, la AFP, no son un sistema de seguridad social. Su propósito, su finalidad no es ayudar a la gente cuando la gente llega a la vejez o cuando tiene problemas de invalidez o de pensiones de sobrevivencia. Básicamente lo que son las AFP es un sistema de capitalización individual cuyo propósito es juntar dinero para que éste se vaya al sistema financiero, crear capital y mejorar las inversiones donde estas inversiones no serían posibles por la falta de capital. Es decir, puede ser un buen método en términos de capitalización, de generar capital, de acumular capital, pero no para ayudar a la gente en la vejez. Y esto ha quedado de manifiesto de manera tal que nosotros hemos visto cómo históricamente las pensiones que otorgan son lamentablemente miserables. Si no fuera porque existe, por ejemplo, un pilar básico solidario que se creó durante el gobierno de la presidenta Bachelet, o estos programas, digamos, que se generaron también durante el gobierno del presidente Piñera, que tienden a otorgar por parte del Estado una mayor cantidad de recursos, la verdad es que sería una cuestión casi vergonzosa. Entonces, me gustaría partir primero respecto de eso. Y tal como lo señalas tú, esta semana ha quedado de manifiesto una vez más lo lamentable que es para los chilenos, para las chilenas, para los trabajadores, para la gente que se ha sacado la mugre durante toda su vida, ver cómo pierde el dinero acumulado, porque las administradoras, quienes la ejecutan, quienes realizan las operaciones económicas, lo utilizan como si fuera un casino, como si fuera un sistema totalmente aleatorio, es decir, apuestan con la plata de los trabajadores y de las trabajadoras. Y entonces cuando les va bien, ganan harta plata. Y cuando les va mal, las pérdidas las asumen los trabajadores. La semana pasada, hace 2 semanas atrás, veíamos, por ejemplo, cómo una de estas había repartido una cantidad de utilidades extraordinarias. Es la única institución que salió ganando dinero en esta época de crisis. Y sin embargo, estas 2 semanas, prácticamente esta última semana, hemos caído a niveles históricos respecto de lo que son las pérdidas. Entonces, primero quisiera señalar eso. Yo soy un total opositor a la manera como está establecido el sistema de capitalización individual. Perfecto, Dicho lo Nelson. anterior, Perfecto, dicho sí, esto, ¿qué señalaba su proyecto para que vayamos, ¿no es cierto?, concretando sí, por el sí, tiempo? sí, quizás me alargué mucho. Dicho lo anterior, el proyecto precisamente tiende a ser un proyecto de resolución más que un proyecto de acuerdo, en virtud del Resolución, ¿ya? cual las pérdidas sean asumidas por la administradora de fondo de pensión. Esto es como es iniciativa exclusiva del presidente, solo puede hacer a través de un acuerdo que fue prácticamente unánime aprobado por la Cámara y esta semana el Ejecutivo me ha enviado una respuesta en el sentido de que esto lo va a estudiar y vamos a ver la posibilidad de realizar alguna indicación respecto de la ley que está enviando el propio presidente de la República en lo que tiene que ver con la reforma al sistema de previsión social, de pensiones, En digamos. ese aspecto eso sería positivo porque por lo menos ya hay un compromiso por parte del gobierno con respecto a este tema que importa mucho. Yo creo que es un tema que es demasiado importante, estimado Bernardo. Quizás por eso me alargué un poco, pero que, mira, yo veo que de repente la política se preocupa de cosas que no le importan a la gente, ¿ya? Que de repente, y por eso que la gente se desvincula, se siente que la política no le sirve de nada, que es un lugar donde nosotros los que la ejercemos prácticamente ganamos dinero sin que lo que se discute le llegue a ellos. Pero cuando estamos hablando de las pensiones, cuando estamos hablando sobre todo de la manera en que se tiene que sortear la vida en los momentos de mayor necesidad,
porque recordemos que los adultos mayores tienen problemas de remedio, como si fuera poco se ponen de acuerdo entre medio los dueños de las farmacéuticas para poner los precios que ellas quieran y cuando son detectados se les envían a clases de ética, es decir, un despropósito, una arbitrariedad que se comete con nuestros padres, con nuestras madres, con nuestros abuelos, que la verdad es que es vergonzoso y no lo podemos seguir permitiendo. Ahora, lo importante de esto entonces, Nelson, es que vendría dentro de esta reforma de pensiones y sería un gran alivio porque como bien usted lo dice, claro, cuando se trata de ganancias, las ganancias no van para quienes son los principales, en este caso, aportantes, que somos todos, ¿no es cierto?, quienes colocamos nuestros dineros en la AFP pensando en nuestras futuras pensiones. Ese es otro tema también interesante que se ha planteado otras veces, que parte de esa ganancia, un gran porcentaje debiera de ir, ¿no es cierto?, para quienes son los afiliados, ¿sí? Y no quedar en las AFP o los dueños de las AFP. Claro, porque en el fondo, mira, si esto es una cuestión bien ilógica, mira, yo quiero ser justo también, cuando le va muy bien a una FP también, eso retribuye dinero a los afiliados. Yo, en ese sentido, a mí no me gusta, me gusta ser sincero en mi planteamiento, pero son mínimos en relación a las cantidades de utilidades. Piensa tú, estimado Bernardo, que las utilidades que arrojan las AFP son, son 26 puntos. Luego, dentro de las empresas que vienen y que tienen mayor rentabilidad, son las instituciones financieras, es decir, los bancos que llegan aproximadamente a 14. Una empresa, si yo o tú formamos una empresa, lo normal de las utilidades que recibe es un 5, un 6% de lo apostado, de lo invertido. En cambio, acá es mucho el dinero y ese dinero se obtiene con los dineros nuestros, con los dineros de los trabajadores. Entonces, como te decía recién, aquí lamentablemente es necesario que abordemos de manera profunda si queremos tener un sistema de pensiones o queremos tener lisa y llanamente un sistema de capitalización individual. A mí no me parece mal que existan sistemas de capitalización, de seguro, maneras que uno pudiera tener dinero y que estos pudieran ser invertidos y que hubieran sociedades que administraran y pudieran aumentar los recursos. Yo no estoy en contra de eso. Pero cuando se trata de la previsión social, a lo menos tiene que haber un piso que esté determinado a otorgar lo que corresponde, que la gente cuando jubile tenga una pensión digna. Bien, pues Nelson Venegas, es un interesante tema. Qué bueno que haya tenido, ¿no es cierto?, este apoyo, su proyecto, usted lo dice, transversal, y esperemos que cuando se tenga que ver y analizar y votar también esta reforma de pensiones en el Congreso Nacional, también sea de forma transversal en los apoyos, porque aquí estamos todos involucrados. En el Congreso hay una cantidad de escaños, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, pero esos escaños representan a millones de chilenos que necesitan una mejor pensión y sin duda los más adultos, sobre todo los adultos mayores que ya están terminando su vida laboral y que necesitan terminar con tranquilidad, ¿no es cierto?, y disfrutar de esta vida. Gracias, Nelson Venegas. Gracias.